Esta es mi Biblia. Yo soy lo que la Biblia dice que yo soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que yo tengo. Mi mente está alerta, mi corazón está dispuesto para recibir la indestructible, siempre viva, poderosa palabra de Dios. Nunca seré la misma persona. Nunca, nunca, nunca. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios, porque su presencia está entre nosotros. Amén. Ayer, en los mensajes que se dieron, no se pusieron ninguno de acuerdo. De hecho, hubo una situacioncita ahí de que uno que venía, se le quebrantó la salud, era que traía una palabra, pero se sincronizó, el Espíritu Santo sincronizó el mensaje, sincronizó el mover y fue algo maravilloso, maravilloso. Gloria al Señor. Estamos escudriñando quién es el Espíritu Santo. Hemos venido viendo que el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre y también es Cristo glorificado, el Señor glorificado. Esta tarde vamos a estar mirando que el Espíritu Santo es el que llena todo en todos. Nada hay en la tierra que no sea por el Espíritu Santo. Lo vimos en el primer estudio en Génesis, donde dice el Señor que en el principio el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, ¿verdad? Y no hay nada, no hay una semilla que pueda fructificar si no es por el Espíritu de Dios. No hay un ser creado por Dios que tenga vida, que el Espíritu Santo no sea el que le da la vida. Y nosotros hemos nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Alabamos su presencia, ¿verdad? Vamos a irnos al Evangelio de San Juan, al capítulo 4. Evangelio de San Juan, capítulo 4. Gracias, Espíritu Santo, porque estás moviéndote. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Ahí les enviamos los videos de la vigilia y la mayor gratitud a todos los servidores, a todos los que participaron en la vigilia. Fuimos, por decirlo así, muy admirados por las iglesias que nos visitaron, por el orden, por todos los detalles que se hicieron, pero eso es para la gloria de Dios, ¿verdad? Porque Él sea glorificado. En San Juan capítulo 4 dice la palabra del Señor en el versículo 23: en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amén. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoremos. Amén. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Dijimos que el Espíritu Santo lo llena todo. Al recibir a Jesús como nuestro Señor, Cristo mora en cada uno de nosotros, ¿cierto? ¿Lo creemos de corazón? Sí, amén. Ok. Dice la palabra del Señor que el Señor es el Espíritu. En 2 Corintios 3:17 dice que Él es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué dice? Al recibir a Cristo somos libres. Y cuando hablamos de la libertad que Dios nos da, es una libertad total. Es libres de la esclavitud del pecado, libres de toda nuestra vieja manera de ser, ¿verdad? Dios hace en nosotros cosas nuevas.
grandes, maravillosas. ¿Por qué? Porque Él ha venido, dice Pablo, ya no vivimos nosotros. Ahora el que vive en nosotros se llama Cristo. Pero también vamos a ver cómo en primera de Corintios, en el capítulo 6, nos enseña otra cosa. Recordemos y no perdamos de vista que Dios es el Espíritu. Primera de Corintios 6, dijimos y hemos recalcado en el versículo 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Porque somos cuerpo, ¿verdad? Que la parte física, alma, que es donde se mueven las emociones, los sentimientos, la voluntad, ¿verdad? Los pensamientos, y el espíritu, que es el verdadero yo. Entonces, al recibir a Jesús como nuestro Señor, el espíritu suyo, lo que es usted, lo que es David, vive en ese cuerpo, ¿verdad? Ashley vive en ese cuerpo, usted vive en ese cuerpo, pero el yo verdadero es el espíritu, que es creado a la imagen de Dios para una eternidad. Tenemos un principio en Dios, pero somos creados para la eternidad. Aquí decidimos dónde vamos a pasar nuestra eternidad. Nuestras decisiones marcan nuestro futuro, ¿verdad? Entonces, en el versículo 19 dice la palabra del Señor: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Amén. Espíritu Santo está con mayúscula. La palabra del Señor nos enseña que Dios es Espíritu, Dios es Trino, es uno, o conocemos como la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es Dios y que es Jesús, mora en el creyente, en el que ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Nosotros somos la habitación del Espíritu Santo. ¿Ok? Esta casa fue edificada por el Señor para alabanza de Él, donde el nombre del Señor es invocado, donde nos reunimos con Él. Y obviamente pues Él mismo se encarga de engalanarla como Él la va vistiendo, ¿verdad? Y poniendo con todas las sillas que ustedes disfrutan, con todo lo que tenemos, y es una casa bonita. ¿Cuánto más debemos de cuidar el templo del Espíritu Santo, que somos cada uno de nosotros? Dice la palabra del Señor: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? O sea, usted no es de usted. Lo que tenemos, no hay nada que tengamos que sea propio. Todo le pertenece a Dios. Nuestro cuerpo, dice ahí en el versículo 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera de su cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y ahí es donde nos dice: ¿ignoras que es el templo del Espíritu Santo, el cual tenemos de Dios? O sea, nosotros debemos de cuidar este templo. Y dice la palabra del Señor: porque habéis sido comprados por precio, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Fuimos comprados por precio de sangre en la cruz del Calvario, no para que siguiéramos viviendo una vida igual que vivíamos antes, ¿verdad? Haciendo las cosas que nos parecían, como nos parecían, no, sino ahora para vivir para Cristo. Dice el Señor ahí en 1 Corintios 3:16, 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él,
porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿cómo es? Amén. Cada uno de nosotros al recibir a Cristo recibimos el sello del Espíritu Santo como propiedad de Dios. Por eso no podemos hacer con nuestra carne. Algunos dicen, no, Dios no se fija en eso. Dios mira lo que hay adentro. No es que de lo que hay adentro se manifiesta afuera. De la abundancia del corazón habla la boca. Nuestras actitudes van a decir si somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. No hay otra, ¿verdad? Nuestras decisiones van a decir si verdaderamente hemos nacido de nuevo, porque para ser templo del Espíritu Santo tenemos que estar muy seguros que le hemos entregado nuestra vida a Cristo, que lo hemos recibido como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Él es el que pone las reglas en nuestro caminar. Ahora, estamos hablando simplemente de todos aquellos que hemos recibido a Jesús. No estamos hablando todavía del bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? El bautismo del Espíritu Santo nos lleva a otro nivel. En esta palabra vamos a ver cómo todos nosotros tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros y cómo debe ser la vida de una persona que ha nacido de nuevo y que tiene al Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al tener a Cristo en nuestro corazón, Él mora en nosotros, el Espíritu Santo mora en nosotros y Él nos guía a una vida diferente. La manifestación del Espíritu Santo debe ser visible a todas las personas que nos rodean. Ok, ¿qué quiero decir? Mi esposo era un alcohólico, recibió a Cristo y dejó de ser un alcohólico. Yo fui una persona involucrada en el espiritismo y inmediatamente corté con todo eso, renuncié a todo y Dios me hizo una nueva creación. ¿Cuántos pueden levantar la mano y decir yo soy una nueva criatura? Porque damos testimonio, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que hemos nacido de nuevo. Amén. No que no tengamos las luchas normales de todo ser humano, pero antes no teníamos a Cristo en nosotros. Antes caminábamos bajo la influencia y vamos a ver un poquito más en esto, ¿verdad? Para poder entenderlo. Lo primero que Dios nos da cuando recibimos a Jesús está en 2 Timoteo 1:7. Vamos a verlo. Es una herramienta poderosa que tenemos que usar, que tenemos que manejar, ¿verdad? Aquí Pablo le está hablando a Timoteo, a su discípulo, el versículo 6, es para usted y es para mí también. Por lo cual le aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Al recibir a Cristo, Dios nos ha dado dones, Dios nos ha dado habilidades para su reino, para su gloria, para su alabanza. Todavía no estamos diciendo bautismo. Estamos hablando de que usted al recibir a Cristo, yo al recibir a Cristo, tenemos una transformación de muerte a vida y Dios nos da dones, talentos y habilidades para que nosotros le glorifiquemos. Ahora, no solamente para eso, veamos lo que dice el versículo 7. Porque no nos ha dado Dios, ¿qué? Espíritu de cobardía. Amén. ¿Qué significa la cobardía? La cobardía es una debilidad humana. En todas personas que no tienen a Cristo, ellos pueden ampararse a su naturaleza humana. Pero al tener nosotros a Cristo y su Espíritu morando en nosotros, esa cobardía, esa debilidad, Dios la cambia por una fortaleza. Amén. Él dice en su palabra aquí, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. De manera que lo que antes la carne no me permitía, porque me demandaba y yo no tenía las fuerzas, usted no tenía las fuerzas, ahora tengo el poder de Dios operando en mi interior.
porque es Cristo en mí, es Cristo en usted. Es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos habla a nuestro interior. ¿Para qué? Para que no pequemos, ¿verdad? Todos estamos expuestos a tentaciones, todos estamos expuestos a nuestra vieja naturaleza, sí, pero Dios te dice, yo te he dado una herramienta, tienes que usarla. Algunos tienen el dominio propio sin usar, ¿verdad? Ay, es que Dios sabe, es que Dios me conoce, es que Él sabe que yo no he podido vencer este vicio, no he podido vencer esta tentación, y el Señor te dice, ¿y no me tienes a mí? ¿No soy yo el que estoy ahora en tu corazón? ¿Por qué no me dejas a mí hacer de tu vida lo que yo quiero? ¿Alguien dice un amén? Entonces, estas tres cosas, aquellos que vienen al Señor y no dicen, yo no puedo perdonar a nadie. Es que la vecina me cae tan mal que no la soporto. Bueno, Dios te dice, yo te di la capacidad de amar. Amar como Dios nos ha amado, porque ninguno de nosotros éramos dignos del amor de Dios. Éramos pecadores, éramos destituidos de la gloria del Señor, y Dios nos muestra, ¿verdad?, que Él nos dio el amor de Él, es suficiente. ¿Cuántos dicen amén? Es suficiente en nosotros para perdonar. Una de las reglas que Dios me dio, recién yo vengo al Señor, una persona llena de amargura, llena de rencores, llena de odios, pero yo amaba a Dios. Y yo ya desde el día siguiente le estaba sirviendo al Señor. El Señor me confronta con su palabra y me hace ver que yo no puedo decir que amo a Dios si no amo a aquel que está a mi lado. Si yo no amo a aquella persona que está alrededor mío, en ello era mi esposo y muchas otras personas que yo aborrecía, odiaba. La palabra de Dios dice que el que odia a alguien, el que le guarda rencor, resentimientos, se convierte en un homicida. ¿Cuántos homicidas habrán aquí? Diga ninguno. Porque Dios te está perdonando, ¿verdad? Debemos de perdonar incondicionalmente como Dios lo ha hecho. Basta que nosotros nos volvamos a Él y le pidamos perdón y Dios nos perdona. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Amén. Pero una de las cosas que Dios me enseña para poder amar y seguir amando con ese amor ágape de Dios es entender las raíces del porqué. Una persona reacciona negativamente, una persona puede ofendernos, una persona puede actuar de muchas formas. Hay raíces en esas personas que también nosotros hemos tenido y que también Dios está trabajando con nuestras raíces. Amén. Desarraigar esas raíces. Entonces el Señor me decía, ponte en los zapatos de esa persona. ¿Cómo fue en su niñez? ¿Cómo le trataron cuando estaba en su hogar, en su familia? ¿Qué pasó en ello? Tú ignoras todas esas cosas. Las raíces están escondidas. Vemos el fruto y apaleamos el árbol por el fruto. Pero Dios nos llama a ponernos en el lugar de cada persona, a no juzgar, a no condenar, a no señalar, pero sí a interceder por ellos. ¿Quieres aprender a amar? A esa persona que te ha hecho la vida difícil, que te ha robado, que se ha burlado de ti muchas veces, que te ha tratado mal, intercede a Dios por esa persona. Y eso es el fruto del Espíritu fluyendo a través de nosotros. Amén. Entonces Dios nos capacita desde el mismo momento en que venimos al Señor y nos da herramientas. Esas herramientas están en cada uno de nosotros. El amor, el poder y el dominio propio están ahí porque el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Aquel que no quiere perdonar, aquel que no quiere cambiar su forma de vida, tiene que pensar mucho si de verdad ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Amén. ¿Por qué? Porque es Cristo en nosotros, el poder de Dios actuando. Otra de las cosas que Dios nos da a través de haber recibido al Señor está en el libro de Marcos. En el capítulo 16,
en el versículo 16 dice así: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Número 1, ¿qué significa creer? Creer en Dios. Debemos no solamente, yo creo en Dios, mire, la palabra de Dios dice, los diablos, los demonios creen, y no dejan de ser demonios. ¿Qué es creer en Dios? ¿Qué es haber aceptado a Cristo como el Señor y Salvador de mi alma? ¿Qué es? Ok, en la mente lo podemos entender porque la palabra de Dios lo dice, que Cristo mora en nosotros por el Espíritu Santo que habita en nosotros, que ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo, y lo repetimos constantemente. Pero creer a Dios implica vivir de acuerdo a lo que yo estoy creyendo. Voy a decirlo otra vez. Creerle a Dios es tomar la palabra de Dios y hacerla vida en nosotros, hacerla rema. Y el Espíritu Santo está en nosotros para que esta palabra, para que la palabra de Dios cobre vida, tenga acción, no siendo oidores, olvidadizos, sino que hacedores de la palabra de Dios. Entonces, Dios viene por una iglesia, no una iglesia que oiga la palabra del Señor. Podemos estar toda la vida oyendo la palabra de Dios. Es más, estudiando la palabra de Dios, conociendo cada versículo, repitiendo cada versículo, y no irnos al cielo. No, usted y yo conocemos de la palabra lo que vivamos, lo que experimentemos en nosotros. ¿Cuántos sabemos que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará? El Espíritu Santo está aquí, esta tarde, para ayudarnos a que usted y yo entendamos que no es solamente oyendo, sino haciendo lo que Dios nos dice. Por lo tanto, hay una promesa grande en todos los que creamos en Cristo, en todos los que le hayamos recibido como Señor y Salvador, y que demos un paso a la vez de obediencia. Dice: el que crea y se bautice, primer llamado a la obediencia, ese paso al bautismo, ese paso que es testimonio de que yo dejo mi vida de pecado y ahora quiero caminar de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, ese es el primer paso, pero no es el único, es el primero, es un principio en la vida cristiana. Y entonces Dios nos dice: y estas señales te seguirán a los que creen. Por eso la promesa del bautismo del Espíritu Santo, del derramamiento del Espíritu Santo, también tiene una condición. Número 1, aquí nos enseña el Señor de que estas señales seguirán a los que... ¿Hay alguien que le cree al Señor? ¿Está usted sanando enfermos? ¿Está usted echando fuera demonios? ¿Está predicando la palabra? Porque esas son las señales que van a seguir, porque usted y yo somos hacedores de la palabra y el Espíritu Santo está fluyendo a través de nosotros. Recordemos que en San Juan 7, 37-39 dice que esto habló el Señor del Espíritu que habíamos de recibir, que de nuestro interior correrían ríos de agua viva. Es un vivir constante en el fluir del Espíritu, día a día, un día a la vez, haciendo la voluntad del Señor, negándonos, operando en el Espíritu. Vamos a ver qué más nos dice la palabra del Señor. Nos llama a vivir esa vida guiada por el Espíritu Santo de Dios. Gálatas 5:16 dice la palabra del Señor: gloria al Señor. Dice así: digo pues, habla Pablo, habla el Espíritu Santo a través de Pablo. Digo pues, andad, ¿qué más? Dice: andad en el Espíritu, ¿y qué? Y no satisfagáis los deseos de la carne. Estamos en este mundo, pero no le pertenecemos a este mundo.
Los del mundo pueden hacer todo lo que les da la gana. Ellos no tienen límites, porque su fin es un fin de muerte. Pero nosotros fuimos rescatados, no para hacer nuestra voluntad, sino para hacer la voluntad de aquel que nos compró a precio de sangre. Y dice la palabra del Señor: digo pues, andad en el Espíritu. La palabra Espíritu está con mayúscula, lo cual implica es andar en el Espíritu Santo de Dios. Y dice así: y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. La carne se revela, la carne no quiere obedecer y opera a través de la mente. Recordemos que Proverbios nos dice cuál es el hombre en su pensamiento, así actúa. Entonces Dios nos llama a llenarnos de la palabra, a llenarnos a gozarnos en la palabra del Señor, a abrazar la palabra del Señor, y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Romanos 8:26 dice la palabra del Señor: el mismo Espíritu Santo intercede por nosotros al Padre con gemidos indecibles. Intercede por tus debilidades y por mis debilidades, porque todos acarreamos debilidades todavía en nuestra carne. Pero Él está pronto para ayudarnos, Él está pronto para fortalecernos, Él está pronto y nos enciende, ¿verdad? Usted ve el semáforo, usted va manejando, se pone la luz, comienza a parpadear, se pone en amarillo. ¿Qué tiene que hacer usted? Pasar más rápido, ¿verdad? Eso es lo que hacemos. No, deténgase. Y usted pasa, no, sí paso. Y al otro lado está el tránsito esperando, ¿verdad? Bueno, Dios también es como el tránsito, ¿verdad? Porque Él dice: yo te advertí, yo te dije que eso no estaba bien, yo te di mi espíritu para que tengas dominio propio, yo te di el poder para vencer, yo te di la capacidad de amar y seguir amando, pero te dejas guiar por la carne y no por el espíritu. Dice el Señor aquí: el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. No es nuestro espíritu, sino el Espíritu Santo de Dios a través de nosotros. No, yo voy a disfrutar, yo voy a vivir, yo estoy joven, yo puedo, yo. Ese yo ya no te pertenece. Un día le dijiste a Jesús: Señor, yo hoy renuncio, me entrego a ti, Señor, para que tú seas mi Señor, para que tú seas mi Salvador. Y desde ese momento, ese libre albedrío que toda persona tiene, y Dios no nos lo quita tampoco, nosotros se lo entregamos voluntariamente. Le decimos al Señor: ya basta la vida pasada para haber hecho lo que yo quise. Ahora, ¿qué más nos dice la palabra del Señor? Gloria al Señor. Dice aquí: el espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Amén. Entonces nosotros tenemos que estar listos, prestos para escudriñar la palabra. Pero el versículo 18 dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Significa que no hay condenación. Romanos 8, dice la palabra del Señor: ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que andan, para los que caminan en el Espíritu. Amén. Entonces, dice la palabra, el 8.1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esa palabra están ¿es pasada? ¿Es futura? ¿O es presente? Es para cada día. Hoy estamos en Cristo. Usted está aquí, usted está en Cristo. Y como estamos en Cristo, vamos a entender que el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Cuántos aman al Espíritu Santo? ¿De verdad lo amamos? Y cuando tomamos decisiones, ¿no es cierto que a veces lo ponemos en un rincón? ¿Lo hacemos a un lado? Quédate ahí. ¿Quieres un café? Yo te sirvo un café.
Puedes ver televisión, pero yo voy a lo que yo quiero. No es así, mis hermanos. No es así. Si decimos que amamos a Dios y amamos su Espíritu Santo, debemos de honrarlo, debemos de obedecerlo. Necesitamos crecer en el Espíritu. Amén. Gloria al Señor. El fuego del Espíritu nos está abrazando esta tarde, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces vemos ahí en Romanos 8, vamos a ir a Romanos 8, en el versículo 13, dice así: porque si vivís conforme a la carne, morirás. Mas, vea qué tremendo, ¿ah? ¿Qué nos dio el Señor para vencer? Su Espíritu Santo. ¿Qué nos dio cuando le recibimos? El poder para vencer. ¿Qué nos dio cuando le recibimos? El espíritu de dominio propio, para que no hagamos lo que la carne quiere que hagamos, sino para que seamos obedientes. Amén. ¿Cuántos quieren el bautismo del Espíritu Santo? Bueno, dice el Señor en su palabra: si me amáis, obedeced mis mandamientos. Y para la iglesia del Señor, toda su palabra es mandamiento de Dios. Todo. Amén. Y todo es testimonio. Él nos advierte de lo que debemos hacer y nos advierte de lo que no debemos hacer. Dice el versículo 13: porque si vivís conforme al Espíritu, morirás. Mas si por el Espíritu, está con mayúscula también, ¿verdad? Por el Espíritu Santo que mora en usted, que mora en cada uno de nosotros, que es el Dios que habita en nosotros. ¿Cuántos alaban a Cristo? Quiero que nos enfoquemos un poquito. Yo sé que el calor nos tiene un poquito distraídos. Dijimos por la palabra que el que tiene a Cristo, Dios mora en nosotros y el Espíritu Santo mora en nosotros. Que somos el templo y la habitación ¿de quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros para ayudarnos en nuestras debilidades. Entonces, yo no acudo a mi mente natural, que se da 50,000 excusas para hacer lo que le da la gana, sino yo acudo al temor de Dios que me guía en el Espíritu para tomar decisiones correctas. Si hacéis morir la carne, dice la palabra del Señor aquí, dice, si por el Espíritu, dice, vamos a ver, estoy como que los lentes ya se me dañaron, dice, porque todo, mas si por el Espíritu, versículo 13 a la mitad, hacéis morir las obras de la carne, que dice, viviréis. Tenemos el poder de Dios. Diga, yo tengo el poder de Dios para vencer y no ser vencidos. Por eso dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Todo pensamiento, ok, lo canalizamos. Esto es de Dios. Está bien si yo hago esto. Está bien si yo siento esto por una persona que no es correcto. En fin, el Espíritu Santo nos dirige, nos guía y nos ayuda. Para eso fue dada a toda la iglesia, aún aquellos que no hayan recibido el bautismo, que es otra dimensión y otra razón de por qué Dios no lo está dando a todos los que se lo pidan, dice la palabra. Entonces, Dios nos está enseñando de que el Espíritu Santo me ayuda ¿a qué? A vencer mi carne. Dígalo con alegría. A vencer mi carne. Ajá. Aquello que le da por comer con ansiedad. Esto no me conviene, ¿verdad? Porque soy templo del Espíritu Santo. ¿Qué dijo el Señor? El que destruye el templo del Espíritu Santo, Dios lo destruye a él. Amén. Yo tengo la experiencia con mi padre, que mi padre amó al Señor, lo amaba tremendamente, pero nunca quiso renunciar al vicio del cigarro. Nunca. Venía a la iglesia, en la católica, cuando estábamos en ella, él le servía ahí, él predicaba, él cantaba, él oraba por todos los enfermos, pero terminaba de orar por un enfermo y salía y se fumaba un cigarro. Y aquí hizo muchas veces lo mismo, venía al culto, saliendo de aquí,
ahí se encendía un cigarro y me decían a mi pastora, yo vi a su papá fumando, ¿verdad? Y entonces yo le dije, papá, tú vas a servir en esta iglesia cuando dejes de fumar. Y nunca dejó de fumar. Hasta como un mes antes de morir, se puso mal. Lo llevamos al hospital de Alajuela y llego a visitarlo y me dice, don Modesto estaba fumando aquí. Y vinieron las enfermeras y lo regañaron. Él se metía en el baño a fumar, pero el olor del cigarro estaba por todos lados. Y de ahí, un día estando aquí en una martes de oración, llega mi hermana y me dice, Ana Isabel, aquí te manda papá, y dice que ores por él porque ya decidió dejar de fumar. Ajá. Y bueno, obviamente cogí la cajetilla de cigarros, oramos por él, ya no podía fumar porque tenía un cáncer desde la cabeza hasta los pies, con metástasis en todo el cuerpo, que yo misma le veía en la espalda como un mapa de lo que era el humo del cigarro. Hermanos, si nosotros no cuidamos el templo de Dios, nosotros mismos lo estamos destruyendo, y se puede destruir de muchas formas. Por eso Dios quiere no solamente que cuidemos nuestro espíritu, nuestra alma, que Dios nos bendice con el Espíritu Santo para que nuestra alma se alinee y vivamos una vida plena en el Señor, sino también nuestro cuerpo, que es la habitación de Dios. El mismo Dios de paz, dice la palabra del Señor, os santifique por completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, ¿cómo debemos vestir este templo? ¿Cómo debemos cuidarlo, alimentarlo? ¿Cómo debemos venir a la casa de Dios? Usted se imagina que aquí en el altar hayan unos trapos viejos y cosas tiradas y todo desordenado, ¿verdad que no? Yo no voy a una iglesia así. Pues nosotros somos más que esta casa que tenemos. Somos la habitación del Señor. Somos el templo del Espíritu Santo. ¿Podemos alabar a Dios? ¿Podemos glorificarlo? Y lo estamos captando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que mora en nosotros, Él nos da el poder para vencer, Él nos da el dominio propio y Él nos da la capacidad de amar y seguir amando. Entonces vemos aquí, dice que por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, hacer morir las obras de la carne y vivirás. Versículo 14 de Romanos 8 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Siempre, mis amados, siempre preguntémonos, ¿estoy viviendo una vida de agrado a mi Dios? Recordemos que la palabra del Señor nos dice en el Salmo 139, versículo 7, ¿a dónde huiremos de su espíritu? ¿Hay rincón en esta tierra para huir de él? No, en cualquier, mire, usted se puede meter, y dice ahí la palabra del Señor, vámonos al Salmo 139, dice así, ¿a dónde huiré? Me iré de tu espíritu. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. O sea, ¿dónde nos podemos esconder de ese Dios maravilloso que nos ha comprado? ¿Cuántos se sienten orgullosos de pertenecer a Cristo? De haber sido comprado por precio en la cruz del Calvario. No, yo sé, yo voy a hacer este chorizo, pero yo sé que nadie se va a dar cuenta. Ya hubo uno. No estaba el pensamiento, ya lo conocía, ¿verdad? Entonces, debemos de tratar de ser muy honestos
en todo lo que hagamos, en todo lo que hablamos, porque hay un testigo fiel en nosotros, habitando en nosotros, que se llama el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántas veces, mis amados, contristamos el Espíritu Santo que mora en nosotros? Usted se imagina cuántas veces tenemos que pedirle perdón a ese Dios maravilloso, que lo que quiere es que estemos preparados para llevarnos a su gloria, para llevarnos delante de Él. Sigo. La palabra del Señor nos enseña en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Vamos a leer un poquito ahí. Dice del versículo 1 al versículo 5. Y Él os dio vida a vosotros, ¿cuándo? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Podemos hacer propia esta palabra. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente ¿de dónde? De este mundo. ¿Conforme a quién? Al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en quienes, en los hijos de desobediencia, en los que son rebeldes a lo que Dios ha establecido, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Todo aquel que plenamente se rebela contra lo que Dios ha establecido es un hijo de ira. Y un hijo de ira es un hijo del diablo. Así es sencillo, ¿verdad? O somos hijos de Dios y agradamos a nuestro Dios, el cual nos compró y nos hizo templo del Espíritu Santo, o agradamos al enemigo y nos volvemos enemigos de Dios. La Biblia dice: todo aquel que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. No, pero yo voy y yo me deleito y yo hago yo no hago nada malo. Toda amistad con las cosas del mundo me constituye enemiga o enemigo de Dios. Dice la palabra del Señor, dice: éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, alabamos al Señor, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Démosle un aplauso al Señor. Otra de las cosas que Dios nos da al venir a Cristo es que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, es del Cordero. En el libro de Apocalipsis 20:15 dice: mas el que no esté escrito en el libro de la vida no entrará en el reino de los cielos, mas el lago de fuego y azufre es su lugar. ¿Verdad? Será lanzado al lago de fuego y azufre. Entonces, hermanos, también dice Apocalipsis que nosotros debemos de guardar que nuestros nombres no sean borrados del libro de la vida. ¿Verdad? Una persona rebelde, una persona desobediente, una persona que dice: bueno, yo voy a la iglesia, yo leo la palabra, yo le sirvo a Dios, pero de la puerta para allá, el Señor no tiene nada que ver con su vida. Dice la palabra de Dios: Dios no puede ser burlado. Todo lo que se siembra, se recoge. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que no somos cristianos por estar dentro de esta casa, ¿verdad? Sino porque Cristo mora en nosotros y somos el templo del Espíritu Santo. Y cuando reconocemos que el Espíritu Santo está en nosotros, vamos a honrarlo, vamos a obedecerlo, vamos a glorificarlo, vamos a alabarlo, porque Dios quiere que le alabemos en espíritu y en verdad. Amén. Alabamos su presencia.
Dice la palabra del Señor, gloria a Dios, ahí terminando para servir la Santa Cena en el libro de Gálatas, que cuando tenemos a Cristo y cuando el Espíritu Santo mora en tu corazón y es el Señor de tu vida, no tenemos que hacer grandes esfuerzos, solamente dejar que el Espíritu Santo fluya en nosotros. Amén. ¿Verdad? Yo no sé cuántos han ido, bueno, yo en algún momento, no lo hago, muy poco lo he hecho, pero uno va a comprar un café capuchino, ¿verdad? ¿Ustedes han ido a comprar capuchinos? Siempre. Ok, tienen varias llavecitas, ¿verdad? Como tubitos. Y dicen, ¿de qué lo quiere? ¿Lo quiere con chocolate? ¿Lo quiere con vainilla? ¿Lo quiere con esto? ¿Lo quiere? Y depende de lo que usted escoja, es la llavecita que se va a abrir, ¿verdad que sí? Y usted dice, bueno, yo lo quiero de tal cosa, y entonces esto es lo que le van a llenar su vasito, y pues obviamente usted va a pagar. Cuando nosotros nos enfrentamos a una circunstancia en nuestra vida, sea la que sea, lo que tenemos que hacer es dejar que es la llavecita de la paciencia, cuando tengo que hacer una fila que me desespera, que veo que no voy a llegar, abro la llavecita de la paciencia, comienzo a adorar al Señor, me llevo unos tratados, hablo con el que está a la par, le comparto a Cristo, doy un testimonio y cuando me di cuenta ya estaba en la ventana. ¿Me explico? Igualmente, si hay algo que usted dice es que me quitó la paz, no, es que usted no abre la llave que tiene la paz para ese momento. Y usted dice, Cristo vive en mí, el Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad que sí? Y entonces el Espíritu Santo lo deja que usted pueda fluir y usted va a dar un testimonio real de que el Espíritu Santo de Dios mora en usted, en cada uno de nosotros y que somos verdaderamente hijos de Dios. Entonces, dice la palabra del Señor en el versículo 22, más el fruto de ¿quién? ¿El fruto de quién? El fruto de David, el fruto de Denis, el fruto de Ariana, el fruto... No, del Espíritu Santo que mora en usted. De Alberto tiene mucho calor, pero tiene buena paciencia para soportar el calor, ¿verdad que sí? Ah, bueno, gloria al Señor. Ok, Dios dice, el fruto es del que mora dentro de usted, dentro de mí. Mas el fruto del Espíritu, el Espíritu está con mayúscula, es amor, ¿qué más? Gozo. ¿Qué más? Paz. Paciencia. ¿Qué más? Aleluya. Benignidad. Bondad. Fe. Usted tiene el grano de mostaza que Dios le dio para que usted haga crecer ese granito, ¿verdad? Usted va a crecer en la fe en la medida que pone por obra lo que Dios ha establecido en usted. Y dice la palabra del Señor, mansedumbre, templanza. ¿Qué más dice? Contra tales cosas no hay. No hay ley. Recordemos que Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y dice también, pero, versículo 24, subráyelo en su Biblia, pero los que somos de Cristo. Amén. ¿Cuántos somos de Cristo? A ver, dígalo conmigo. Los que somos de Cristo, dice la palabra de Dios, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aleluya. Damos alabanza a nuestro Dios por ese Dios maravilloso que no nos deja a las expensas, a la deriva, sino que Él nos ha dado su Espíritu Santo que está dentro de nosotros, que nuestro cuerpo es la habitación del Dios vivo, porque Dios es Espíritu y el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Amén. Alabamos su nombre, vamos a glorificarle, vamos a ponernos de pie y vamos a honrar a nuestro Dios, porque el Espíritu